En los vídeos anteriores hemos visto cómo utilizar fundamentalmente los atributos de la etiqueta input y cómo algunos otros nos permitían controlar lo que el usuario introduce en un proceso de envío de un formulario y cómo eso puede ser validado. Vamos a ver algunas otras características, algunos otros atributos disponibles dentro del estándar HTML5. Por ejemplo, uno de ellos es el atributo placeholder que vemos en pantalla en este momento dentro de Visual Studio. Ese atributo simplemente lo que hace es que permite definir por parte del usuario qué texto va a aparecer de forma un tanto apagada como sugerencia a la hora de indicar al usuario qué es lo que se espera que introduzca en un determinado campo. De la misma manera, también podemos hacer que un determinado input tome automáticamente el foco, o sea, el cursor se sitúe en esa posición, simplemente indicándoselo mediante el atributo autofocus que vemos aquí. Si de hecho visualizamos esta información, veremos estas dos cosas que indicamos. Precisamente, por un lado, como vemos aquí, aparece la indicación de formato en este momento, donde tenemos el cursor con el borde azul, y por otro lado realmente el sistema de entrada, el mecanismo de entrada se ha focalizado en la última de las cuatro cajas. Si de hecho pulsamos, vemos que estamos en esa última de las cuatro cajas. Es el que está activado mediante el atributo autofocus. Si utilizáramos este otro, veríamos cómo efectivamente cuando estamos editando la sugerencia desaparece. Cuando el foco se mueve por otro sitio, la sugerencia vuelve a estar disponible. En esta segunda demo vamos a observar el funcionamiento de otros dos atributos que también se especializan en el control de la información que introducen los usuarios. En el primer caso es el atributo autocomplete. Autocomplete, si está presente, debe de activarse mediante la asignación a la palabra reservada on, y eso va a significar que una vez enviada una información, o varias, la siguiente vez que un usuario utilice esa página desde esa máquina, esa información será recordada y le será ofrecida como opción, con lo cual el usuario, por ejemplo, si tiene que introducir un dato largo, como puede ser, indicábamos ahí el número de seguridad social o el DNI o cualquier otro, pues el sistema puede recordarlo y facilitar de ese modo la entrada. De la misma forma, en algunos sistemas también está disponible la posibilidad de que se nos recuerde o se nos sugiera posibles errores sintácticos. Eso se consigue mediante el atributo spellcheck. Si nosotros activamos, indicamos aquí el atributo spellcheck, seguido de una activación que se produce con la asignación al valor true, como vamos a ver en la demostración, se nos va a presentar un subrayado cuando se produce un error de este tipo y mediante el menú contextual se nos permite que nosotros seleccionemos la opción adecuada. Si esto mismo lo visualizamos, por ejemplo, ahora mismo en Internet Explorer, como vamos a ver, si aquí introducimos un dato y lo enviamos, en este caso Internet Explorer no tiene activada aún la opción de recordar esa información. No obstante, como Spellcheck sí que está activado, si nosotros escribimos aquí algo como buenas tardes y vemos que ese buenas tiene un error, el elemento es marcado en rojo con un subrayado, y si pulsamos botón derecho se nos ofrecen opciones de diccionario más la opción adicional de agregar una palabra que pudiera ser un nombre propio o otra cualquiera que no aparezca en el diccionario, agregarla al diccionario personalizado. Si queremos hacer el cambio, pues como vemos efectivamente el cambio se produce de forma sencilla. Si visualizamos esto mismo dentro del navegador Chrome, que sí que tiene soporte del atributo autocomplete, como vamos a ver, si aquí introducimos un número, él ya nos recuerda que la vez anterior, en una demo similar, hemos utilizado esto y se nos muestra en este punto. Si introducimos otro número diferente, hacemos un envío y volvemos a introducir el mismo, vemos que efectivamente
el sistema recuerda todos los datos enviados vinculados con este campo concreto y nos permite la selección sencilla. Si aquí hacemos exactamente lo mismo que antes, sí que vemos que hay un soporte por parte de Google Chrome. Sin embargo, vemos que el diccionario es diferente. Aquí sí que se reconoce, no solo reconoce, esto es algo de las últimas características de las últimas versiones de Chrome, no solo reconoce más palabras similares a buenos, sino que además nos lo pone en mayúscula, a diferencia de lo que sucedía cuando lo estábamos viendo dentro de Internet Explorer 11. Nos basta con pulsar la opción correspondiente y él nos sugiere y nos lo cambia por la opción correcta, la opción que hemos seleccionado. Así pues, dos opciones interesantes que ayudan a completar bastante bien cómo se tiene que comportar un sistema de entrada de información. Otro mecanismo muy interesante consiste en ver la forma en que podemos ofrecer al usuario un conjunto discreto de valores, de tal forma que la introducción ya sugiera automáticamente cuáles de ellos son posibles utilizar y eliminando de esa forma errores de introducción. Para ello, cualquier elemento input que se corresponda con una caja de entrada, puede vincularse a ese conjunto de valores que nosotros habremos definido previamente mediante el atributo list. List se supone que debe de apuntar a un elemento colectivo llamado data list, que vemos aquí, y que tiene un ID concreto. Este ID es el que enlaza el conjunto de valores con nuestro input. De forma que aquí podríamos poner cualesquiera valores que nos interesasen y la interfaz de usuario además distingue entre valor a mostrar y valor a almacenar. En este caso concreto, los valores a mostrar serían DNM Magazine y Marino respectivamente, y los valores a almacenar serían dnm@dnmplus.net y marino@elavefenix.net, dos valores de direcciones de correo. Si nosotros visualizamos esto, como vemos, al situarnos dentro de este bloque, efectivamente lo indicado en label se nos está ofreciendo aquí, y cuando seleccionamos uno de ellos es justamente el valor, el dato indicado en la propiedad value, el que pasa a formar parte de la caja de contenido. En algunos casos los atributos se complementan mediante código que debemos de escribir a través de una función en JavaScript. Esto, por ejemplo, es lo que puede suceder en muchas situaciones en las que estamos utilizando un atributo de entrada, por ejemplo un input, que en este caso es de tipo rango y por lo tanto oscila entre dos valores máximo y mínimo. Valores que se indican, como vemos también, en atributos max y min. Y además se le indica en el atributo value cuál es el valor predeterminado o inicial. Aparte de esto, nosotros lo que queremos es que ese valor, ya que esto se va a mostrar de una forma visual, ese valor se muestre exactamente, el dato concreto se muestre exactamente en otro elemento adicional para el cual nosotros hemos elegido, en este ejemplo, una etiqueta span. Esa etiqueta span que tiene como identificador mostrar años, vale exactamente igual que el atributo value de nuestro elemento input, y se va a mostrar al principio pues que son 5 años el valor original. No obstante, como lo que queremos es que si el usuario, ya que va a obtener una interfaz visual, cambia esa información, nosotros respondamos adecuadamente y mostremos la información de ese cambio en la interfaz. En este ejemplo es muy sencillo, puesto que basta, como vemos, con asignar al evento onChange, evento que para nosotros es programable a través del atributo onChange, del mismo nombre, apuntando a que ese evento va a llamar a la función de JavaScript mostrar información y le va a pasar dentro del elemento donde nos encontramos el valor de ese value, el que tenga en cada situación,
como consecuencia, como respuesta a una manipulación por parte del usuario. Ese value será recibido aquí en esta función como argumento y nosotros actualizaremos la interfaz de usuario para que muestre el valor, detectando o identificando cuál es el span que se llama mostrar años, recuperándolo mediante el método getElementById, que veremos más adelante en el capítulo, en la unidad quinta, referente a JavaScript, y asociándole como valor interno, este inner HTML se refiere exactamente al contenido que hay entre apertura y cierre de la etiqueta, el valor recibido. Por lo tanto, muy simple. Si nosotros visualizamos esto, efectivamente vemos que aquí tenemos una interfaz de usuario visual en lugar de una caja, como sucedía hasta ahora, y que cuando nos movemos, nos desplazamos, ese desplazamiento es recogido correctamente en el número de la derecha, y no solo se muestra en la interfaz predeterminada visual que nos ofrece en este caso Internet Explorer, sino también en la nuestra propia.